transmitiendo vía stream. ¿Sí o no? Sacamos una balota y el que tenga el número, tú eres 1 y tú eres 2, el que saque el número comienza con sus 10 minutos de argumentación, después el otro, después tienen 3 minutos para contraargumentarse, después pasan las 3 preguntas de los profesores, que serían 3 o 2 dependiendo de cómo hayamos con el tiempo, y después son los argumentos finales. Acorde con su percepción. Listo. Saludamos a todos los presentes aquí en el estudio de televisión del Centro Ático y a todos los que nos están viendo vía stream. ¿Sí o no? El poder de los argumentos es un espacio de debate organizado por el portal de noticias La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. Las reglas del debate son las siguientes. Al inicio, los asistentes cuentan con unas máquinas que podrán votar sí o no, acorde con su percepción. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Los invitados de la Pontificia Universidad Javeriana harán las preguntas y podrán contrapreguntar. Son 3 las preguntas. Los invitados podrán redondear la idea. Los asistentes votarán nuevamente por el sí y por el no. Gana quien logre cambiar la percepción del auditorio. Bienvenidos al sí o no. Sí. El poder de los argumentos. Con usted, Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Bienvenidos al debate. Hola a todos, bienvenidos al debate sí o no, el poder de los argumentos, organizado por la Universidad Javeriana y por lasillavacía.com. Estamos aquí reunidos en una serie de debates que comenzamos ya hace unos meses sobre como los grandes temas de coyuntura del país, con la idea de informar y que los ciudadanos tengan mejores argumentos para tomar decisiones. Ahorita que ya estamos en vísperas de comenzar el proceso digamos, democrático de votación sobre si el alcalde Petro debe seguir o no en su cargo, hemos decidido organizar este debate porque creemos que es un asunto de tal trascendencia que entre mejores argumentos tengan los ciudadanos van a poder tomar una mejor decisión. Y hemos invitado a 2 personas que creemos que tienen los argumentos más refinados, más matizados, más sofisticados a favor y en contra de la pregunta de hoy, que ¿es Petro un buen alcalde para Bogotá? Esa es la pregunta. Quisiera invitarlos que con sus maquinitas voten si les parece que la respuesta a la pregunta ¿es Petro un buen alcalde? Es sí, pongan 1, si les parece que es no, pongan 2. Háganlo ya. Muy bien, supongo que ya dieron su voto y paso a presentar a los 2 contendores en este evento. Tenemos a Guillermo Asprilla. Guillermo, muchísimas gracias por haber asistido. Guillermo fue secretario de gobierno de Petro, ha trabajado con Petro casi toda la vida, es uno de los grandes defensores que tiene el alcalde, se la ha jugado toda por defender este gobierno, y entonces creemos que realmente Petro no puede estar mejor representado, o los ciudadanos que creen en el proyecto petrista, por uno de los líderes del movimiento progresista, Guillermo Asprilla. Y por este lado, el otro contendor que va a defender el no es Carlos Fernando Galán. Él fue concejal de Bogotá, fue uno de los que más lideró la campaña contra el escándalo de la contratación en Bogotá. También fue alcalde a la alcaldía, fue rival de Petro en el 2010 por Cambio Radical. En este momento ya está fuera del gobierno de Santos, donde estuvo como zar anticorrupción,
Y Carlos Fernando me parece que es una de las personas que por lo menos nosotros hemos visto que ha podido articular una crítica al gobierno de Petro que no es como todo es malo o todo es bueno, sino que realmente tiene unos argumentos también bastante interesantes. Y tenemos por el lado de la Javeriana a dos profesores. Tenemos al padre Edwin Murillo, decano académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Muchas gracias, padre, por asistir. Y tenemos al profesor Juan Cristóbal Restrepo, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Gracias. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Ellos dos van a estar haciendo 3 preguntas. La metodología de este debate es que el contendor 1 argumenta durante 10 minutos por qué Petro es un buen alcalde o es un mal alcalde o no es un buen alcalde. Después el otro contendor argumenta la posición contraria, después tienen 3 minutos para controvertir al otro y después los profesores van a hacer entre 2 o 3 preguntas dependiendo del tiempo. Al final cada uno de los contendores tiene 3 minutos o 4 minutos para hacer los argumentos finales de cierre y después ustedes vuelven a votar, porque la idea de este debate es que el debate lo gana es la persona que logre cambiar más votos de lado, el que logre con sus argumentos convencerlos. Nosotros somos aquí en la Javeriana y en la Silla Vacía unos fieles creyentes que lo que más hace falta en este país es una argumentación inteligente y argumentada. Entonces comenzamos el debate con una votación que no alcanzo a mirar porque no tengo las gafas puestas. 59% piensa que Petro es un buen alcalde y 41% piensa que Petro no es un buen alcalde. Entonces, pues en esta medida, Carlos Fernando, tienes un reto mayor de convencer, pero al mismo tiempo, Guillermo, a veces es difícil comenzar con un auditorio a favor. Entonces, vamos a escoger una balota para ver quién arranca. Se los va a dar aquí a los profesores que escojan qué número salió. 1. Entonces, Carlos Fernando, tú arrancas con tu argumentación y después en la parte de los argumentos finales, Guillermo será el primero en hablar. Entonces, tienes 10 minutos a partir de este momento, Carlos Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juanita, los profesores, y un saludo al doctor Asprilla. Es un placer estar con usted aquí. Bueno, yo, para enfrentar este debate, me puse a pensar cómo uno puede evaluar un alcalde. Porque desafortunadamente en Colombia, como decía Juanita hace un rato, la discusión siempre lleva a que si uno está de acuerdo con algo que él está haciendo, o una propuesta, o un discurso, o no está de acuerdo. Y yo creo que eso no lo lleva a uno a una conclusión general clara de que es verdaderamente un buen alcalde. Yo estoy de acuerdo con cosas que ha hecho Petro, muy de acuerdo. Creo que ha planteado discusiones de fondo para esta ciudad que son necesarias. Por ejemplo, el modelo de ciudad, cómo crece Bogotá, cómo se debe expandir, si hay que apostarle a la densificación o no. Esos temas son importantes y ningún alcalde tal vez los había planteado de manera tan completa como Petro. Pero yo creo que también una cosa es plantear debates, plantear temas, plantear discusiones, y otra cosa es ejecutar, transformar las palabras y los discursos en acciones. Y eso es un reto que tiene un alcalde. Entonces yo me puse a analizar cuáles son los elementos fundamentales para que sea o no un buen alcalde. Y quiero aclarar antes de continuar con los puntos que decir que no es un buen alcalde para mí no significa decir estoy de acuerdo con la revocatoria. Es otra discusión, creo yo, distinta, en la cual hay que tener en cuenta si uno piensa que es un buen alcalde o no, pero no es, digamos, el argumento definitivo. Yo creo que una condición que requiere un alcalde es, primero que todo, tener esa visión de largo plazo, saber para dónde debe ir la ciudad, cuáles son los problemas, pero tener la capacidad también de identificar acciones de corto plazo en el marco de esa visión que resuelvan problemas rápidamente. Entonces yo he visto que el alcalde Petro ha planteado muy bien la discusión del crecimiento de la ciudad, de manera muy interesante, sobre la expansión como una mancha de aceite sobre la sabana. Pero a la hora de aterrizar eso, digamos, en proyectos concretos, se ha estrellado, en mi opinión, no solamente con el Consejo, como él lo ha dicho, sino con la opinión, con medios de comunicación y con la ciudadanía, que no entiende, digamos, cuál es el rollo que realmente él quiere aterrizar en ese proyecto del POT, por ejemplo. Y mientras tanto, medidas de corto plazo, como por ejemplo
el tema de las viviendas, que están relacionadas directamente con la forma como se ocupa el territorio, no reciben solución. El alcalde dijo hace unas semanas, logramos construir 45.000 viviendas en Bogotá al año 2000. En contra de la pregunta de hoy, que es Petro un buen alcalde de viviendas que crece, para Bogotá? El número de hogares que crece Bogotá cada año. Son 45.000. Se la ha jugado toda entre por el crecimiento defender vegetativo de la población, gobierno, más la reducción de personas por hogares, que está teniendo una tendencia bastante importante en Bogotá. ¿Cuál es? 45.000 hogares nuevos. Entonces, básicamente se mantuvo. El problema es que aquí al lado tenemos 250.000 familias que no tienen vivienda, o que tienen una vivienda que no es digna, un déficit cuantitativo o cualitativo. Entonces, en teoría, en ese año 2012 no se hizo absolutamente nada para resolver el déficit de vivienda que hay en Bogotá. Ahí, creo yo, se refleja un poco una problemática que hay entre la visión de largo plazo, muy interesante, válida, y las soluciones de corto plazo que necesita la ciudad y que un alcalde bueno tiene que ejecutar y poner en práctica. Otro tema que me parece muy importantísimo para un alcalde es el tema del equipo. Saber hacer un equipo, montar un equipo, identificar perfiles, saber gerenciar ese equipo y liderarlo. Y si ustedes se ponen a ver, este alcalde cuando llevaba 5 meses de gobierno, le pidió la renuncia a todo su gabinete. Entonces uno diría, no, pues está corrigiendo errores que cometió cuando conformó el equipo y es válido, no se puede quedar con gente que no sirve hasta el final, o eventualmente estamos en una etapa de planeación y después se necesita más ejecución y debe cambiarlo. Pero yo hago el símil de un partido de fútbol. Si un entrenador a los 15 minutos del primer tiempo pone a calentar a toda la banca y dice vamos a cambiar 3, hombre, ese no es un buen entrenador, si hace los 3 cambios que tiene y que puede hacer en los primeros 15 minutos del partido. Y eso no se queda ahí. En el tema del equipo hay otros problemas graves. Por ejemplo, este alcalde ha dejado en interinidad o vacantes, digamos, cargos claves de la administración en momentos que necesitan decisiones contundentes. Por ejemplo, pues el doctor Asprilla nos recuerda, estando aquí, que él era el director de la UAES, él renunció, o creo que pasó, digamos, a la Secretaría de Gobierno, y mientras tanto quedó 7 meses sin director la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios. La encargada de cambiar el modelo de basuras, por ejemplo. Todo ese cambio que hizo Petro lo hizo con una persona encargada de la dirección, no con alguien en propiedad. Y eso, en mi opinión, también con el símil del fútbol, es como que un entrenador saque a Falcao y le diga a Teo, hermano, mientras pienso a ver a quién meto, cubra usted el lado de Falcao. Mientras tanto, y ahí vemos que, y deja durante 20 minutos el equipo sin un jugador. Eso pasó en Bogotá. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Movilidad, más reciente, 3 meses sin secretario de Movilidad duró la ciudad. Estamos a puertas de contratar el metro, se contrataron los diseños de ingeniería de detalle. Interinidad en la Secretaría de Movilidad y falta de decisión es gravísimo para la ciudad. Otro caso, la Secretaría General duró creo que 11 meses sin que hubiera una persona allí. El Fondo de Vigilancia duró 5 meses. Entonces, no son unos casos aislados, sino es una falta de capacidad para identificar perfiles, mantenerlos y darles instrucciones. El tercer punto en el tema del equipo que me parece importante reflejar es lo que tiene que ver con su relación con el equipo. Ojalá el doctor Asprilla nos cuente, porque realmente es el equipo el que puede decirlo, pero lo que uno oye de gente muy calificada, como el mismo Carlos Vicente de Rú, que es un concejal progresista, es que la relación con el equipo no es buena. El alcalde muchas veces quiere imponer su posición a pesar de argumentos, y eso lleva a que parte del equipo no se atreva a plantearle argumentos ni siquiera, sino que diga, bueno, eso es lo que dice el alcalde, y eso lleva a que la ciudad cometa muchos errores. En el tema de las basuras, sin lugar a dudas, hubo algo de eso, que no hubo la capacidad de gente que se le plantara al alcalde y decirle, ok, cambiemos el modelo, pero cambiémoslo bien, no de manera improvisada y precipitada que nos puede llevar a una debacle como ocurrió en diciembre del año pasado. El siguiente elemento que me parece muy importante para identificar un buen alcalde es lo que tiene que ver con la capacidad para ejecutar el presupuesto, para ser gerente de los recursos, administrador, y en eso la misma administración distrital nos ha señalado que no es buen alcalde. La veedora distrital ha sacado varios informes muy interesantes, la veedora es nombrada por el alcalde, no olvidemos eso, y nos ha dicho que la ejecución presupuestal del primer año de Petro es la peor de los últimos 12 años, ejecutó el 84.7%. Todos los gobiernos anteriores superaron el 90% en todos los años, exceptuando el último año de Clara López o pues Samuel Moreno, que seguramente por los problemas que tenía la ciudad en ese momento no logró ejecutarlo, pero inclusive ese año 2011 fue superior al primer año de Petro. Eso es un problema que se refleja en varias entidades de manera dramática. El IDU ha ejecutado a hoy
Este año el 14%, el primer semestre apenas el 14% del presupuesto que tiene. Entonces me dirá mucha gente, hombre, es que también ejecutar de manera precipitada, sin haber replanteado y planeado bien, es un error y puede llevar a muchos problemas, y eso es cierto. Pero también es muy grave no ejecutar un presupuesto cuando uno lo tiene. Eso puede llevar a un impacto similar al de la corrupción. ¿Por qué? Porque una ciudadanía que está esperando decisiones y actuaciones y resultados, obras, soluciones de vivienda, etcétera, y no ejecutan el presupuesto para que eso se otorgue, pues es gente que se queda sin esas soluciones. Termina siendo el mismo impacto de la corrupción. Si ustedes tienen, por ejemplo, presupuesto para proteger, ahorita que estamos en medio del proceso de paz, para proteger líderes de restitución de tierras, y les dan a ustedes 100.000 millones de pesos, y ustedes no lo ejecutan y mientras tanto matan a los líderes de restitución de tierras, eso es un desastre y es básicamente similar a la corrupción. No se está logrando el objetivo del Estado. Entonces el nivel de ejecución de este alcalde es bastante precario y eso lo lleva, creo yo, a no ser un buen alcalde. El caso de las basuras yo quería mencionarlo como un caso emblemático un poco de esta falta de todo lo que les he mencionado. Si ustedes se ponen a pensar, más allá de la discusión ideológica y la discusión que planteó Petro válida, decir, el distrito puede asumir las basuras, debe hacerlo, tiene la capacidad de hacerlo, listo. Esa es la teoría de él y puede hacerlo bien. Pero hombre, hágalo bien. ¿Cómo es eso que no tiene primero definido los camiones faltando unos meses? ¿Cómo es eso que ignora la ley que establece que tiene que aprobar unas áreas de servicio exclusivo por la CRA? En la medida que eso se pueda hacer, pues puede desarrollar un modelo nuevo, y eso no lo tenía. ¿Cómo es eso que coge volquetas para recoger la basura? En cualquier transición, en un servicio público, en cualquier transición, el sistema integrado de transporte público requiere un proceso largo de pedagogía, de decisiones, de planeación, de monitoreo. Esto fue de la noche a la mañana que acabaron con un modelo y replantearon el modelo. Ahora bien, otro caso específico. Ya voy a terminar, creo. Bueno, no. En la siguiente parte lo haré. Es que Petro dijo, estos señores privados son una mafia y además están robando la ciudad porque le están cobrando más de lo que le deberían cobrar. Tal vez eso sea cierto. Pero fue tan mal planeado todo el proceso de cambio que terminó subcontratándolos directamente a esos mismos mafiosos que estaban robando la ciudad supuestamente y los contrató directamente. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Ah, no, es que eso es temporal mientras que asumimos la capacidad de hacerlo. Pues el problema es que tenemos a los mismos señores, pero ahora directamente sin licitación. Y para terminar, a mí me preocupa el tema de la corrupción también. Yo denuncié la corrupción, estoy de acuerdo con Petro en eso y le reconozco a Petro el esfuerzo. Pero creo que uno no puede ver corrupción en todas partes, ni ver mafia en todas partes, pues porque comete errores. Digamos, no todo interés privado es negativo ni es mafia. Y creo que ahí se equivoca Petro y lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Y creo que estos elementos son para mí los que me llevan a tener una decisión general de que el alcalde no es un buen alcalde. Muchas gracias, Carlos Fernando. Y le damos la palabra a Guillermo. Guillermo, tienes 10 minutos para argumentar por qué Petro es un buen alcalde. Muchas gracias a ustedes por el interés en este tema, a la silla vacía y a la Javeriana por interesarse en crear esta cultura del debate, de la argumentación que es siempre la base de la existencia de una democracia real. Si no hay ciudadanos informados, el reloj no está funcionando. Es que va sumando. Sí, bueno. Si no hay ciudadanos informados e interesados en la cosa pública, pues la democracia se vuelve algo absolutamente formal o algo mercenario. ¿Por qué Petro es un buen alcalde? Y yo diría que un gran alcalde. En primer lugar, Bogotá tenía un problema sin antecedentes por su gravedad de corrupción. La corrupción en Bogotá no era un asunto lateral o menor. La revista Semana calculó que en Bogotá en el último gobierno se robaron 2 billones de pesos. El saqueo a la ciudad se había vuelto la forma de gobernar en Bogotá. Había una estructura conformada por concejales, contratistas y administradores públicos. Petro no solo denunció esa estructura, la desmontó. Hoy no hay ni hospitales, ni alcaldías locales, ni institutos descentralizados, ni empresas públicas,
en manos de los agentes del carrusel. Ese era el problema principal de la ciudad. Y con Petro se resolvió de manera inmediata y eficaz. En segundo lugar, Petro ha sido capaz de formular un conjunto de políticas públicas que están sintetizadas en el plan de desarrollo alrededor de 3 ejes. Primero, la lucha abierta, decidida contra la segregación social, contra la aceptación de que nosotros debemos ser una sociedad de personas desiguales y con derechos distintos. Nosotros dijimos no, y en el plan de desarrollo está consagrado como primer eje del plan la lucha frontal contra la segregación social. Como segundo eje del plan está la preservación ambiental, la lucha contra el cambio climático, y como tercero la defensa de lo público. Haber tenido la capacidad de identificar esas 3 prioridades y construir un conjunto de políticas alrededor de las mismas, darle a la ciudad una carta de navegación, una ruta clara, precisa, es un gran avance en una ciudad del tamaño de Bogotá. Como lo dijo el doctor Carlos Fernando Galán, que para mí es un honor interlocutar con él en este debate, como lo dijo él, si algo juzga la capacidad de un alcalde es la capacidad de diseñar la ciudad, de planificarla, de pensarla y de proponer una ruta. Y creo que Petro ha sido quizá el alcalde más claro en eso en las últimas décadas, y yo los invito a que comparen los planes de desarrollo y las propuestas políticas de los anteriores alcaldes. En tercer lugar, Petro ha sido capaz de aplicar cabalmente el plan de gobierno y el plan de desarrollo, y es por eso que tiene problemas. No es por haber inaplicado sus propuestas, es por haber ejecutado esas propuestas con radicalidad. Por ejemplo, la propuesta de la defensa de lo público, que implica en el aseo el desmonte de los monopolios tradicionales en el sector. También Petro ha tenido la capacidad de enfrentar, y es un punto fundamental, como se llama en política, los grupos de interés, los núcleos de poder que se atravesaban en el progreso de la ciudad. No ha habido nunca un gobernante tan decidido a enfrentar grupos de poder como lo ha hecho Petro. Enfrentó a los empresarios del aseo, que son un poder político y económico, inclusive fueron un poder paramilitar en muchas zonas del país. Se enfrentó a los grupos de transportadores que impidieron durante 60 años en Bogotá que tuviésemos metro. Y podríamos mencionar otros grupos de poder, otros núcleos de intereses que hemos tenido que desafiar. Y por último, y lo más importante, una razón por la cual Petro es un buen alcalde, por sus logros y por sus resultados estadísticos, medibles. ¿Cómo se miden los resultados de una política pública o de un gobierno? Por los indicadores tradicionales. Todos los indicadores de Bogotá tienen en la alcaldía de Petro una tendencia positiva. El índice Gini, que mide la desigualdad, descendió en el último año. La pobreza en Bogotá descendió en el último año. El desempleo descendió en la alcaldía de Petro. Indicadores fundamentales en las ciudades nuestras, las del tercer mundo. Por ejemplo, el indicador de la tasa de homicidios, que es el fiel de la balanza que mide una política de seguridad.
Petro bajó en un año, bajo mi dirección como secretario de gobierno, que era el responsable de la seguridad. En un año se bajó la tasa de homicidios de 22.5 por cada 100.000 habitantes a 16.9. Un récord que ninguna ciudad puede mostrar y que no había tenido ningún alcalde en 30 años. La política de seguridad de Petro es la más eficaz de todos los alcaldes desde que existe la elección popular. Por supuesto que se basó esa tasa de homicidios disminuida en una propuesta audaz que también muestra la capacidad de Petro de desafiar los paradigmas establecidos. La propuesta del desarme, que era el mentis a la política de Uribe, de que deberíamos tener una sociedad basada en la autodefensa violenta de los individuos. Petro dijo no, vamos a aplicar una política de desarme, y esa política fue eficaz y efectiva. Podemos también mencionar los indicadores en salud: mortalidad materna, mortalidad por enfermedad diarreica aguda, mortalidad por malnutrición. Todos los indicadores en salud muestran una tendencia positiva en el gobierno de Petro. Vimos, y esto también puede parecer ostentoso, puede parecer soberbio decirlo, pero lo voy a decir así: nunca ni un gobierno nacional ni un gobierno local en Colombia había dado un salto como el que dio Petro en el presupuesto de educación. De un año a otro, el presupuesto aumentó en 1 billón de pesos. Jamás la nación ha aumentado su presupuesto educativo en 1 billón de pesos. Fue un aumento de casi el 50%, un poco menos del 50%, que tiene coherencia absoluta con nuestra lógica de que lo fundamental es la lucha contra la segregación social. Te queda un minuto, Guillermo. Hemos hecho una revolución en el tema de movilidad. Hoy los estudios del metro, los estudios de detalle de ingeniería están firmados. El metro quedará diseñado en un año y en un año se abrirá la licitación, y si Petro termina su periodo constitucional, firmará el contrato de construcción del metro. Se acabó el poder de los empresarios de los buses que impidieron con su capacidad de influencia en el Consejo que Bogotá tuviera metro. Tenemos muchos otros logros que mostrar, por ejemplo, la reducción de las tarifas de Transmilenio, la reducción en las tarifas del aseo, la garantía del mínimo vital de agua, el aumento de 50.000 personas en cobertura en seguridad alimentaria, y podría mencionarles más logros concretos, efectivos de la alcaldía de Petro. Creo que Petro no solamente es un buen alcalde, es un gran alcalde, es un alcalde honrado, con capacidad de enfrentar los paradigmas que han sentenciado a esta sociedad al atraso y a la injusticia, y con el valor civil para llevar adelante sus políticas, así tengan que enfrentarse a los intereses que haya que enfrentar en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Qué contendores tan respetuosos del tiempo. Carlos Fernando, tienes 3 minutos si quieres hacerle una réplica o completar tu argumento. Gracias, Juanita. Pues hay varios temas. Uno, en el tema de corrupción, a mí me llama la atención una cosa. Yo estoy de acuerdo con Petro y creo que ha desmontado el cartel de la contratación en Bogotá. Pero hay un tema que él siempre ignora un poco, y es que él duró un año ignorando denuncias que veníamos haciendo, inclusive Carlos Vicente de Rú en el Consejo de Bogotá, sobre ese cartel, y se demoró. ¿Por qué razón? No sé. Hay enemigos, yo no digo eso, pero hay enemigos que dicen porque venían las elecciones presidenciales del 2010 y él no podía pelear todavía con el Polo Democrático como peleó después de las elecciones. Pero el cartel no se montó cuando él lo denunció en octubre del 2010. Llevábamos 2 años prácticamente denunciando la influencia de Julio Gómez, de Manuel Sánchez, de Álvaro Dávila, de Emilio Tapia, y era una denuncia solitaria que hacíamos medios de comunicación, La Silla Vacía, Semana y algunos concejales. Pero estoy de acuerdo con que corrigió, y eso se lo reconozco, porque llegó y denunció como miembro del Polo, se marginó del Polo y llegó a la alcaldía a desmontarlo. En el tema, cuando uno mira los ejes que plantea la doctora Asprilla, ¿quién va a estar en desacuerdo con esos ejes?
Nadie. O sea, pues tenemos que luchar contra la segregación social sin lugar a dudas. Esta ciudad está completamente segregada y hay que tomar decisiones de ordenamiento territorial especialmente para quebrar esa segregación. La pregunta es cómo lo logramos. Con Petro el problema no siempre es tanto el qué, porque uno puede estar de acuerdo con el qué, es el cómo lo logra. Y ahí es donde veo que esta administración comete muchas veces errores en cómo llegar al objetivo que tiene. Yo reconozco también el tema del índice de Gini, el tema de pobreza, desempleo, que son fenómenos nacionales, no solamente de Bogotá, pero que seguramente están jalados también por el fenómeno de Bogotá, porque Bogotá tiene una influencia mayor que cualquier otra región. Entonces eso influye mucho que en Bogotá baje la pobreza en el indicador nacional. Pero hay un caso que me llama a mí la atención, y es el tema de los homicidios. Yo he oído mucho al doctor Asprilla y al alcalde Petro insistir mucho y cacarear mucho el resultado de homicidios en reducción de homicidios. Pero si ustedes miran, la tendencia nacional es la misma. En ciudades donde no se impuso el tema del desarme, con el cual yo estoy de acuerdo, como política, no tanto por el resultado, sino porque parece filosóficamente que no deben estar armados los ciudadanos, pero en ciudades donde no se impuso el desarme, la política nacional del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, en esas ciudades donde se ha implementado el plan de cuadrantes, ha reducido el número de homicidios. Claro, Bogotá es la menor porque también arrancó por debajo de las demás, pero si ustedes miran las demás ciudades en promedio, las zonas urbanas donde se ha implementado, la tendencia de homicidios es similar. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué tan importante ha sido el desarme? Es relativo. En el tema del metro, a mí me llama la atención una cosa, doctora Asprilla, y es que Petro decía en la campaña, la línea del metro que están planteando es la línea del cartel de la contratación, y uno va y la mira la que acaban de contratar, o en principio, digamos, y es la misma. Entonces yo no sé qué pasó ahí, digamos. O bien él no tenía la información suficiente para hacer esa afirmación en campaña, o bien esa era la línea que había que hacer, la línea que sale del suroccidente, que pasa por el centro y que se va hacia el norte. Y en movilidad hay una cosa que me preocupa, ya para terminar, y es que yo siento que el alcalde sí está estudiando y tomando decisiones de largo plazo, pero en el corto plazo yo no veo absolutamente ninguna gerencia en el manejo de las vías. El pico y placa pocas veces ya lo revisan, el manejo de las intersecciones está abandonado, la gente se atraviesa, digamos, la cultura ciudadana que en teoría Petro debería compartir, no ve uno proyectos de fondo que replanteen eso, que lo recuperen, porque las soluciones de movilidad no solamente son metros, transmilenios, vías, también es el tema de cultura ciudadana y respeto por las normas, y eso no lo vemos hoy en Bogotá. Gracias, Carlos Fernando. Doctora Asprilla, tiene sus 3 minutos de réplica a lo que dice el exconcejal. Sí, primero sobre el equipo de Petro, la capacidad de Petro como alcalde de conformar un equipo. Las carteras principales de gobierno de la ciudad han tenido una estabilidad, yo diría que absoluta. Hoy, el mismo secretario de Educación que fue nombrado el primer día de la alcaldía de Petro es secretario de Educación. Lo mismo sucedió con Salud. En Salud solamente hubo un cambio cuando el doctor Jaramillo tuvo que pasar a gobierno. Sucede con Integración Social, con Gobierno. Yo estuve hasta cuando el procurador lo permitió, pero estuve desde comienzos del gobierno hasta este año. En la casi totalidad en la totalidad de las empresas públicas, solamente ha habido un cambio de gerente en la empresa de acueducto. Nunca, ahí hay una imprecisión, doctor Galán, nunca un cargo directivo queda vacante de manera, digamos, larga. Lo que pasa es que hay dos formas de vincularse, de vincular un directivo. Se puede nombrar en propiedad o se puede nombrar en encargo. Claro, ha habido directivos encargados como los hubo en la UAS, pero nunca Petro ha dejado una secretaría sin responsable. Es distinto decir no hubo secretario de movilidad a decir hubo un secretario encargado durante un tiempo. Sobre el tema del aseo, ese quizá es el momento más crítico que ha tenido este gobierno, pero el gobierno fue llevado a eso por la decisión de los privados de no firmar contratos con Bogotá y de querer operar en un esquema que ellos llamaban de libre competencia, y si les hubiésemos permitido que hicieran eso el 18 de diciembre que se vencían los contratos,
Bogotá hubiera quedado de manera perpetua, permanente, en manos de los operadores que venían del aseo, quienes reclamaban además que eran los dueños de los contratos de condiciones uniformes. En relación con el tema de la seguridad, ahí sí el argumento, digamos, se muerde la cola, el que da el doctor Galán, porque si los resultados en seguridad fueran malos, entonces sería responsabilidad de Petro. Nos los endilgarían cotidianamente. Pero como son buenos, entonces dice, no, eso no tiene que ver con Petro. Eso pasó a pesar de Petro. Igual sucede con los otros indicadores. No es cierto. En Bogotá los resultados en seguridad tienen que ver directamente con la actuación del gobierno distrital y su coordinación permanente con la policía. Por ejemplo, en Bogotá no funciona un cuadrante si no hay presupuesto destinado por el distrito para financiarlo. Y en general el desarme, por ejemplo, tiene que convertirse en una práctica de vigilancia permanente de la policía, si no, no funciona, y eso se hace en coordinación con las autoridades del distrito. Políticas de corto plazo las ha habido y son evidentes. Por ejemplo, las políticas de protección animal fueron de eficacia inmediata, no más corridas de toros, se acaban los vehículos de tracción animal, ya van el 50% de la sustitución de vehículos de tracción animal, se prohíben los circos, son cosas inmediatas. El tema del tratamiento a los drogodependientes, ¿se acabó el tiempo? Bueno, entonces dejamos ahí para respetar las reglas de juego. Para terminar, te puedes quedar con el micrófono porque tú vas a comenzar con los argumentos finales. Entonces ahora le damos la palabra a los docentes. Padre Edwin Murillo, decano académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, usted tiene la palabra para hacer su primera pregunta. Bueno, escuchando a Guillermo y a Carlos Fernando, perdón, yo sí quisiera que miráramos una perspectiva desde la pregunta que está de fondo, y es si Petro es buen alcalde para Bogotá. Es decir, no estamos cuestionando su posibilidad de ser alcalde en X o Y sitio, sino es Bogotá, con la complejidad que tiene una ciudad como nuestra capital. Y obviamente una cosa es liderar un proceso en una ciudad como Bogotá como político, y otra cosa muy distinta, gestionar a Bogotá desde lo que implica la gestión pública, la construcción de la cosa pública, digámoslo, utilizándolo en términos de teoría política. Yo quisiera invitarlos como a ver si nos podemos hacer un primer acercamiento, y es desde la perspectiva de la administración, donde Guillermo ha estado muy cercano y donde Carlos Fernando también ha participado de otra manera. ¿Qué vamos a entender por gestión pública? ¿Qué vamos a entender por administración pública? ¿Es lo mismo? Porque es que hay una preocupación desde la academia, y es que pretendamos evaluar los procesos de gestión y de construcción de lo público simplemente por estadísticas, por la econometría, donde simplemente es un número nos mide algo y otro número nos mide algo. ¿Qué vamos a entender por ello? ¿O qué estamos entendiendo desde esa perspectiva? Porque revisando el plan de desarrollo se utiliza muchísimo el término gestión pública, gestión pública, gestión pública, pero aparecen una serie de dificultades que de pronto Carlos Fernando ha señalado, también las ha defendido Guillermo, pero cuando vamos a escuchar una opinión de los ciudadanos, hay ciertas inquietudes. Padre, ¿cuál es la pregunta concreta para que ellos... ¿Qué vamos a entender por gestión pública? La definición de gestión pública. Pero allí ustedes, desde la perspectiva que están ustedes viendo en una realidad como la que Petro está trabajando. Okay. Desde la definición de gestión pública, ¿es Petro un buen alcalde o no? Puramente desde la gestión pública. Guillermo, si quieres tener la palabra. Sí, para mí, y es un concepto... Usa el micrófono, por favor. Es un concepto teórico que no tiene unanimidad en la definición, ¿no? Que es gestión pública. Pero en mi opinión, la gestión pública es, primero, la definición de los objetivos de la política pública de manera precisa y clara, hacia dónde vamos. Y segundo, la capacidad de
ejecutar esos objetivos de política pública. En tercer lugar, para mí la gestión pública es una forma de relacionarse con la ciudadanía. La gestión pública puede ser democrática o puede ser autoritaria. Nosotros concebimos la gestión pública en Bogotá como el encuentro del gobierno con los procesos de decisión ciudadana. En ese entendido de la política, de la gestión pública como la definición de metas de sociedad y su capacidad de ejecución, yo creo que la alcaldía de Petro distingue con mucho de todas las demás que ha tenido la ciudad. Por primera vez, como lo decía el doctor Carlos Fernando Galán, se puso en cuestión el modelo de ciudad. ¿Cuáles son los principios, cuáles son los conceptos sobre los cuales se está edificando Bogotá? Edificando, digo, en términos amplios, conceptuales, no edificando en términos de construcción física. Y en ese sentido creo que la gestión pública del alcalde, transparente, honesta, dedicada, es una gestión pública que difícilmente puede ser atacada, salvo que haya, digamos, controversia de fondo contra su concepción. Por ejemplo, hay quienes están de acuerdo con la privatización, hay quienes creen que hay que vender la ETB, nosotros decimos no, la ETB hay que fortalecerla. Pueden también atacarla desde intereses, los que están en desacuerdo con la estatización del 52% del servicio de aseo en la ciudad. Pero en general, la gestión pública, entendida como la capacidad de un estadista de dirigir una sociedad de manera clara, creo que es una virtud de Petro. Muchas gracias, Guillermo. Y la misma pregunta, Carlos Fernando. Bueno, no, yo creo que yo comparto, digamos, la definición inicial que hizo el doctor Asprilla sobre el tema de gestión pública, digamos, comparto esa visión, pero creo precisamente lo contrario, que ahí es donde falla el alcalde Petro, digamos, el alcalde puede plantearle a uno un diagnóstico de la problemática bien interesante, lo que les dije, ocupación del territorio, participación del Estado en la prestación de servicios, lo que tiene que ver con las mafias y la defensa de lo público, es muy interesante. Pero la pregunta es cómo aterriza eso en acciones concretas, y creo que esa es la clave de la gestión pública, en acciones concretas que generen un impacto en la ciudadanía. Y ahí es donde creo que ha sido débil el resultado que ha obtenido el alcalde. Les cito un ejemplo que no mencioné hace un rato, el tema del agua. Eso tiene que ver con el desarrollo de la ciudad se está desarrollando no solamente pensando en la frontera política de Bogotá con Soacha, Bogotá con Chía, Bogotá con La Calera, se está desarrollando en la sabana, digamos, y es normal, y todas las ciudades del mundo se desarrollan. ¿Creemos que debe seguir desarrollándose de manera desordenada? Pues no, porque eso pone en entredicho, digamos, la sostenibilidad de ese desarrollo, y tenemos que replantear la forma como se está desarrollando, y en eso comparto lo que dice el alcalde. Pero entonces el alcalde termina peleando con los alcaldes de la región, diciéndoles: yo no les vendo agua, no les voy a vender agua. Además eso es es dramático decir no les vendo agua, porque toda el agua que consumimos viene de la región, o sea, son ellos, de esos municipios donde sacamos el agua, y luego les decimos no se la vendemos, y punto. Por ejemplo, Fomeque, casi el 60% del agua que viene a Bogotá viene de Fomeque, porque ya está el Parque Nacional Chingaza, y Fomeque no tiene agua potable. Entonces, la discusión con la región debe ser de pugna, de pelea, de decir yo no les vendo porque ustedes se están desarrollando mal, entonces yo no quiero darles agua porque eso va a permitir que se desarrollen mal, o más bien venga y me siento. Ahí está la clave de gestión pública, por ejemplo, también. Una discusión con otras autoridades, unas realidades de la política que están ahí, son otros alcaldes, la Constitución les da las mismas prerrogativas que al alcalde de Bogotá, y entonces toca discutir con ellos, y el gobernador también. Otro escenario donde yo he visto una pelea muy dura del alcalde es el Consejo de Bogotá. Y veo al alcalde diciendo siempre: no, aquí hay un problema dramático porque se tiene bloqueado los proyectos, el cupo de endeudamiento, tal, el otro, etcétera. Y además me dice a mí por Twitter: hombre, y es su partido, etcétera, con el cual yo no tengo ya mucha relación, francamente. Pero más allá de eso, uno dice, una labor de un alcalde tiene que ser lograr una discusión con el Consejo, elevar el nivel, no repartir la Secretaría de Ambiente al Partido Verde, no repartir la Secretaría de Movilidad al Partido de la U, no, discutir el tema claramente y de fondo sobre los problemas que hay. Esa es una función de un alcalde, relacionarse con el Consejo de Bogotá y hacerlo bien. Alcaldes lo han hecho a punta de comprar votos, es un error.
Otros han dicho, no, estamos en incapacidad de discutir, y es otro error porque termina con el mismo resultado, que se le bloquean las metas y los proyectos que presenta el Consejo. Entonces creo que esos dos elementos nos reflejan un poco que gestión pública también es, en las realidades políticas de una sociedad, saber moverse para obtener resultados, y ahí veo debilidades de este alcalde y por eso no me parece que sea buen alcalde. Gracias, Carlos Fernando. Te puedes quedar con el micrófono. Juan Cristóbal Restrepo, su pregunta. Dos preguntas distintas para el doctor Asprilla y para el doctor Galán. La primera para el doctor Galán, para el micrófono. No, bueno, aunque estaba pensando primero en el doctor Asprilla. Hagamos la primera, Galán, para no pasearnos. Digamos que hace poco circuló en los medios un manifiesto de académicos, sobre todo de la Universidad Nacional, donde, digamos, ponían una serie de interrogaciones sobre los procesos que se están moviendo, en este caso, la revocatoria y el proceso disciplinario del del Procurador General de la Nación. En uno de los apartes, digamos, también en interpretación que le oí al doctor Roy Barreras, dice textualmente: significaría un severo golpe al proceso de diálogo y negociación política entre el gobierno y la insurgencia, cuyas coordenadas pasan por los diálogos de La Habana, en caso de que la revocatoria o el proceso disciplinario llegara, digamos, a la destitución del doctor Petro. Usted, que además fue parte del gobierno del doctor Santos, ¿considera que esto sí es así? A ver, yo creo que cualquiera de las dos decisiones golpea el proceso de paz, golpea la intención de esta ciudadanía y de esa sociedad por superar, digamos, unos problemas de violencia, si están motivadas por el hecho de que Petro hizo parte del M-19 y que está rompiendo unos intereses. Si están motivadas por eso, evidentemente. Pero la pregunta me lleva también a plantear una cosa, y es que yo percibo en el alcalde Petro también un poco una posición que no es de respeto por las instituciones. ¿En qué sentido? En cualquier investigación que le hagan a alguien del distrito o a él, es que esto es un atropello y una persecución. Todo funcionario público tiene que estar sujeto a ser investigado, y todo funcionario público que entra es investigado. Claro, a veces se toman decisiones equivocadas y por intereses equivocados, y ojalá se pudiera develar eso, que hay intereses detrás de las decisiones, pero uno no puede de arranque decir cualquier investigación hay un interés detrás, y eso lleva al alcalde muchas veces a decir: los que están en contra mía es porque son del cartel de la contratación, o los que están en contra mía hacen parte de esa mafia que robó a Bogotá. No, hay mucha gente en esta ciudad que dice: no me gusta lo que está haciendo, pues yo no tengo nada que ver con el cartel de la contratación, yo no tengo nada que ver con el robo que le han hecho a Bogotá, todo lo contrario, lo censuro y quiero que la ciudad tome decisiones acertadas. Y eso me lleva, para terminar, creo que tengo un poquito más de tiempo y puedo aprovechar, son 3 minutos. No, son Bueno, respuestas cortas. La última, que me genera mucha preocupación. Yo comparto el riesgo que significaría que por esas motivaciones saquen a Petro de la alcaldía, por esas motivaciones, si no está ajustado, digamos, a la ley. Pero uno no puede responder diciendo que aquí va a haber un nuevo Bogotazo, que fue lo que le dio al doctor Asprilla y al doctor Petro. Aquí si sacan a Petro hay un nuevo Bogotazo, o sea, aquí vamos a traer violencia otra vez. No, hay unas instancias, busquemos que esas instancias se conozcan, reflejen ustedes esas decisiones injustas que han tomado con el transdistrito y que pueden tomar en discusiones de fondo, denúncielas ante las instancias que existen, pero no apelen a la violencia, porque precisamente estamos tratando de acabar con la violencia en este momento. Y si esa decisión puede llevar a mermar o a debilitar el proceso de paz, con mayor razón salir a apelar a un Bogotazo nuevamente puede llevar a más violencia, a que se debilite el proceso de paz. Juan Cristóbal, tu pregunta para el doctor Asprilla. Ese mismo manifiesto a favor del doctor Petro, los académicos decían: la ultraderecha está a la ofensiva, usa la impugnación de la gestión del alcalde mayor de Bogotá para abrirle paso a un proyecto económico, social e ideológico regresivo, y señalaban, digamos, al representante Gómez y al procurador Ordóñez como gestores visibles, digamos, de este proceso. Esa es su interpretación, sobre todo con dos cosas, y es que parece que la ciudadanía a la que apela el discurso, digamos, del señor alcalde, en su proyecto político, en su plan de gobierno, quedará un poco invisibilizada. ¿Cuánto tiempo tengo? Contesta lo más sucintamente posible, pero que sea completo. Bueno, yo creo que el alcalde Petro y la ciudadanía en general tienen fundadas razones para dudar
de que el procurador proceda con imparcialidad como debe hacerlo. Yo he sostenido públicamente que este procurador ejerce una justicia selectiva. En la Procuraduría, por ejemplo, a hoy, en el momento en que estamos, hay impunidad absoluta en el tema del carrusel de la contratación, salvo lo que se hizo con el alcalde Samuel Moreno. Sin embargo, hay senadores conservadores condenados por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, absueltos por los mismos hechos por el Procurador General de la República. Creo que la ultraderecha en Colombia existe y está activa. Y yo, como político, creo que Petro lo hace también, le reconoce a la ultraderecha el derecho a existir y a hacer política. Para eso es una democracia. Tienen que haber distintos puntos de vista. Lo que les reclamamos es que sean transparentes y claros en lo que proponen. Por ejemplo, el señor Gómez, el de la revocatoria, debe asumir que él es un representante de un proyecto uribista de revocatoria. Y tiene derecho a hacerlo, pero no se presente como personero de un presunto malestar ciudadano generalizado, como una especie de representante de ONGs de la sociedad civil. Él no representa a la sociedad civil, es una persona claramente perteneciente a un proyecto político. Repito, padre, tienen derecho a existir y tienen derecho a criticarnos y a atacarnos, pero lo que pedimos en eso es transparencia y ajustarnos a las reglas de juego, a las reglas democráticas. Tengo que hacer una rectificación, porque, y me excusa usted, padre, que me salga un poco de su pregunta sobre la aseveración suya, doctor Galán. Jamás, en absoluto, nunca Petro ha llamado a la violencia, ni yo tampoco. Nosotros venimos del M-19 e hicimos la paz, e hicimos la constitución política, y somos defensores de la paz. Lo que hemos reconocido públicamente es el derecho de la gente a movilizarse multitudinariamente y pacíficamente. Es totalmente distinto. Una cosa es la violencia y otra cosa es la manifestación pacífica, pública y multitudinaria que la Constitución reconoce expresamente. Yo he dicho públicamente, si el procurador emite un acto injusto y arbitrario, la ciudadanía debe manifestarse multitudinaria y pacíficamente. Y tenemos el derecho constitucional a hacerlo. Ni más faltaba que tuviéramos que quedarnos callados si hay una decisión arbitraria que termine esta alcaldía abruptamente. Tenemos derechos constitucionales. Yo sostengo, con base en decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que está haciendo la Procuraduría en Colombia, con base legal colombiana, controvierte las normas internacionales de derechos humanos. No se permite en el mundo que alguien sea privado de derechos políticos, sino por decisión judicial, y el procurador no es autoridad judicial. Muchas gracias, Guillermo. Quédate con el micrófono. Padre, usted tiene derecho a una contrapregunta. Una contrapregunta que va un poco relacionada cuando les hice la invitación a reflexionar un poco sobre esa diferencia entre gestión pública y administración pública. No sé hasta qué punto nos queda la sensación que Petro, al tener una posición política definida, como nos la ha planteado a toda la ciudadanía, a todo el país, se mueve más dentro del ámbito de la administración pública y poco dentro de la gestión pública. ¿Por qué? Por las dificultades que hay, por ejemplo, con algunos miembros de su gabinete, como es la primera crisis del año pasado, o por la dificultad que hay con el Consejo, o por la dificultad tensa. Yo no estoy negando en gestión pública la presencia del conflicto, porque precisamente es uno de los componentes fundamentales, pero sí es importante que pensemos mucho más allá hasta qué punto es bueno llevar una ciudad solo desde una perspectiva política y no tanto desde una gestión pública, donde se está promoviendo más la administración, que es un poco planear algo, hacer algo,
responder a ciertas expectativas. Es importante que tengamos en cuenta ello porque el plan de gobierno tiene una perspectiva de mucha inclusión y puede quedar una sensación de, por estar buscando nada más ciertas respuestas desde la posición que toman, se pueda excluir a otros sectores de Bogotá que están reclamando muchísimo esa presencia mucho más de respuesta proactiva desde allí. No sé qué puedan ustedes Padre, no sé percibir si desde con allí. ese comentario de pronto damos pie a la siguiente pregunta o usted quiere una respuesta. No, de precisamente la pregunta es si no sienten que está más bien volcado todo hacia una gestión solo como una dimensión política y no se está dando una respuesta más incluyente desde una gestión mucho más amplia para una Bogotá que tiene una serie de necesidades y de urgencias. Bueno, Guillermo, una respuesta cortica porque se nos está acabando el tiempo. Digamos, yo no comparto su apreciación, con todo respeto, padre, porque la gestión pública, entendida como el conjunto de acciones que puede desarrollar un gobernante, difícilmente puede ser escindida de la administración pública. Yo creo que la diferencia es de género y de especie. La gestión es el género, la administración es una especie de ese género. Si hay un gobierno que haya pretendido tener una respuesta global, no de todo, porque eso es imposible y absurdo, pero de los problemas principales priorizándolos, es este gobierno y está condensado en el plan de desarrollo. Y recuerden, cada cosa que está en el plan de desarrollo, cada meta, cada propósito, tiene una apropiación presupuestal, tiene un responsable, tiene unas metas, tiene una evaluación permanente por los organismos de control. Bogotá es casi un país, es gigantesca y compleja. En Bogotá es imposible que haya un alcalde, aún un mal alcalde, que pueda desarrollar su labor sin tener una concepción macro de la gestión pública. Ahora, conflictos debe haberlos y los hay fuertes con la alcaldía de Petro. Los conflictos en el consejo, por ejemplo. Yo, y usted fue testigo de eso, concejal Carlos Fernando Galán, porque éramos los dos concejales en ese momento. Yo tramité con la alcaldesa encargada una modificación al proyecto de presupuesto del 2012, que lo presentó Clara López, para que se nos permitiera cumplir un propósito de nuestro proyecto, la creación de un banco público. Pues sepan ustedes que por haber hecho eso, que la alcaldesa y el secretario de Hacienda entonces lo aceptaron, incluyeron en el proyecto de presupuesto la creación de un banco público, le hundieron el presupuesto en el Consejo a Clara López. Tuvo que adoptarlo por decreto. Y el consejo, y no el Consejo en general, porque el Consejo está compuesto por personas particulares. En el Consejo ha habido una mayoría que se opone a determinadas decisiones del alcalde. ¿Saben cuánto duró el debate del plan de ordenamiento territorial en el Consejo? 500 artículos, el proyecto más importante para el ordenamiento de la ciudad. ¿Saben cuánto duró? Una sesión. ¿Eso puede achacársela a Petro? Esa falta de responsabilidad con la ciudad. El gobernador de Cundinamarca, llevamos todo el gobierno tratando de persuadirlo de que nos permita recuperar el Hospital San Juan de Dios. Otra de nuestras propuestas políticas. El señor se niega y se niega y se niega y no hay poder humano capaz de convencerlo porque él cree que está primero derrotar a Petro en ese tema político. De manera que uno puede gobernar y debe gobernar con una lógica de construcción de acuerdos. Es la lógica nuestra. Así se hizo el plan de desarrollo. Construcción de acuerdos. Pero los acuerdos no son un imperativo absoluto, no pueden hacerse siempre. Los acuerdos requieren de dos voluntades. Si la otra voluntad no quiere, pues no hay posibilidades de un acuerdo. Y hay definitivamente personas que con todo el derecho dicen, con Petro nada. Y las hemos vivido en el gobierno, las escuchamos todos los días en los medios de comunicación, etcétera. Gracias. Bueno, la última oportunidad, yo creo que te vamos a dar que te hagan una pregunta diferente y comenzamos con los argumentos.
finales. Sí, Eh, solamente de- para Carlos Fernando. Porque... Bueno, digamos que esta era una pregunta que tenía para ambos, sobre todo en el tema de política social. Y uno es reconociendo, como lo decía digamos, el doctor Asprilla, tanto la reducción de la pobreza en Bogotá y la disminución de la desigualdad. Pero hay un tema que es muy sensible y sobre todo que parece una paradoja frente al gobierno de la izquierda, y es el tema de la seguridad alimentaria y específicamente en uno de sus servicios sociales, que son los comedores comunitarios. El alcalde Petro trinó, superamos el viejo programa de los comedores, más beneficiarios, más focalizados, 205.000 personas en seguridad alimentaria. El concejal Sanguino replicó, digamos, desde el consejo y le señala que sea serio. Hay una moción de censura en este momento radicada contra la secretaria de Integración Social por estos temas y otros, y el concejal Flores también ha señalado unos problemas en la contratación para lo que tiene que ver con la dotación de alimentación en jardines, en centros que atienden a personas mayores. Entonces uno, digamos, la pregunta para Carlos Fernando. ¿no es esa una paradoja? Y en ese tema que parece ser como, digamos, si algo se le reconoció a Lucho Garzón era el tema de la disminución, Bogotá sin hambre. Ahí no hay, digamos, o tenemos mala información, ¿o qué pasa? Bueno, ese es uno de los logros que ha tenido Bogotá y se le reconocía a Lucho Garzón, pero eso requería también de mejoría. Por ejemplo, muchos de esos comedores comunitarios iba gente que no necesitaba la alimentación y eso dejaba al margen del comedor comunitario a gente que sí la necesitaba. Entonces, digamos, revisar la figura y cómo funciona es válido y me parece a mí que debe respetarse. Ahora, creo que sí tomó una decisión en la alcaldía que genera preocupación, y es que más allá de revisar si está funcionando bien o no, etcétera, cerró unos comedores comunitarios. Creo que más de 160 comedores comunitarios los cerró, que afectan creo que a 60.000 personas. 133 es, digamos, lo que está en la... La cifra que yo tenía era un poco más, pero bueno, 133. No, 173. 170, bueno, yo tenía 169. Prácticamente, digamos, un grupo importante de comedores comunitarios los cerró, eso afecta a 60.000 personas. Claro, eso lo replanteó, digamos, con un apoyo, creo que con bonos y con esto para acceder a alimentación, pero eso no garantiza comidas calientes, por ejemplo, para los niños o para las personas que se beneficiaban de eso. Entonces, es relativo y puede tener un impacto. Ahora, yo no dudo, no tengo la menor duda del compromiso social de Gustavo Petro y de que está de acuerdo con mejorar esas políticas. Pero volvemos a la discusión inicial, y es cómo de una visión política de ciudad uno aterriza eso en gestión pública, en decisiones que sí benefician a la comunidad. Por ejemplo, y eso lo conecto con el tema de las mafias. Tengo entendido que el alcalde llegó y dijo, los que manejan los comedores comunitarios, perdón, las raciones de comida que se le da a la gente, en Bogotá, que son más de 700.000, usted me corregirá cuántas son, muchos de ellos al parecer hacen parte de un cartel de la contratación, otra vez mafia, y es posible que allá haya mafia, estaban al parecer los hermanos Torrado, decían, etcétera. Entonces el alcalde dijo, se les quita eso. Resulta que eso, entregar 800.000 raciones de comida al día es una empresa impresionante que requiere una planeación adecuada para poderlo lograr. Aquí en Bogotá no se intoxica gente casi nunca. Eso es impresionante. Lograr eso es un monstruo de ciudad, digamos, y una capacidad institucional. Pero entonces cambiar eso, bueno, listo, hay una mafia, pero tome una decisión de transición. ¿Cómo va a lograr eso? No diga, les quitan eso. Eso requiere una cadena de frío para la alimentación, requiere que quienes van a asumir eso tengan la capacidad de hacerlo. Es un proceso, pero el alcalde nuevamente, poco cegado por el tema de las mafias, dijo, se los quitan ya, y mientras tanto, ¿quién le va a dar la comida a esas 800.000 personas diarias que tienen que recibir la comida? Y eso me lleva un poco a eso, a insistir en que hay un problema entre la visión política que tiene el alcalde, que es buena, que compartimos en su mayoría, con la gestión pública y las decisiones de administración pública que terminan no beneficiando a la comunidad como deberían hacerlo. Bueno, hemos llegado al final del debate para ver, no, qué pena, ya hemos llegado al final del debate, qué pena, pero doctora Asprilla tiene 3 minutos para hacer sus conclusiones finales con base en los cuales ellos van a volver a votar. Bueno, utilizar una parte de mi tiempo para responderle, padre, me parece elemental cortesía. El padre está acá. Ah, bueno. Tiene pinta de cura usted. Muy bien. En el tema de seguridad alimentaria,
No les quepa ninguna duda de que el gobierno de Petro tiene como uno de sus ejes básicos de política pública garantizar la seguridad alimentaria en Bogotá. En otras palabras, nadie debe en Bogotá padecer hambre o desnutrición. Segundo, hubo un cambio en la forma de proveer la seguridad alimentaria. Efectivamente se cerraron los comedores que dependían de las alcaldías locales. Siguieron funcionando los que dependían de la Secretaría de Integración Social y el servicio que prestaban se reemplazó por una provisión de alimentos en especie que se llama Mi Vital. Se aumentó la cobertura de 151.000 personas que cubrían los comedores, se aumentó a 208.000 personas que hoy cubre ese programa Mi Vital, que aspiramos a que sea el principio, el primer paso para que en Bogotá lleguemos a lo que en el mundo se conoce como la renta básica de subsistencia. De manera que hay un cambio, puede discutirse que es mejor, pero no se ha ido en contra de la seguridad alimentaria. Es decir, no está la gente dejando de recibir el apoyo nutricional del distrito. Lo recibe de manera distinta. Ahora, los niños, se espera y se busca activamente que los niños no tengan que ir a comedores comunitarios. Los niños deben comer en el colegio y en el jardín. Y hay políticas claras, diarias, eficaces, que permiten que miles de niños en Bogotá reciban comida caliente en los colegios públicos, y esa cobertura ha ido aumentando en este gobierno. Para finalizar, para hacer argumento final. ¿Ah? Para la idea final. Bueno, a mí me gustaría señalarles un punto que dejé por fuera, que solamente mencioné marginalmente, y que muestra, digamos, que muestra la capacidad de sintetizar en una política el interés público, el respeto por la gente, etcétera. Y es la forma como hemos abordado el problema del habitante de calle en drogodependencia, que rompió también la política tradicional en eso. Nosotros le dijimos a la policía: vamos a combatir sin tregua a las mafias que manejan el Bronx. Se acabó la extraterritorialidad del Bronx, le dijimos a la policía, pero le exigimos respeto absoluto por el habitante de calle, y desarrollamos políticas de atención en salud y de atención social a la gente que está en el Bronx. Es una nueva forma de empezar a tratar el tema de la droga, en cuya concepción política está la raíz de muchas de nuestras dificultades. Ojalá algún día logremos cambiar la política pública sobre drogas. Los CAMAT son el primer paso en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, Carlos Fernando, tienes 3 minutos para cerrar tus argumentos. Bueno, por no ser tan repetitivo, pero digamos, en el fondo, el país está en un momento de unas discusiones que desafortunadamente son muy superficiales. Con el proceso de paz, por ejemplo, queremos paz sin impunidad. Bueno, así simplifican un poco la discusión sobre la paz y no aterrizan que la paz se tiene que buscar con un proceso de justicia transicional, donde haya verdad, donde haya justicia, donde haya reparación. Todo eso tiene que tenerse en cuenta. No es solamente el señor si va a la cárcel o no. Y en este tema de Bogotá, en la discusión política, también se limita demasiado la discusión, de lado y lado. De lado y lado se limita dramáticamente. Entonces, Petro ve mafias al otro lado por completo, solamente mafias, y el interés económico válido de los particulares para él tiene como un tufillo mafioso, en cierta forma. Y los del otro lado dicen: no, este señor es un Chávez que nos está trayendo una cantidad de cosas absurdas y todo, y no ven discusiones de fondo interesantes que ha planteado Petro y que ha hecho. Yo creo que en el fondo, si uno quiere sentarse a pensar, y ustedes a la hora de tomar la decisión de votar sí o no ahora tienen que pensarlo, es en términos de qué debe hacer un alcalde, cuáles son las funciones, qué decisiones toma. No es un presidente de la República, son decisiones distintas. ¿Es bueno o no Petro? Con el equipo, como les dije. Es bueno para montar un equipo, gerenciarlo, liderarlo. Es bueno para comunicar con la gente. Un cambio tan importante como las basuras, había que comunicarlo mejor y había que planearlo mejor. Piensen ustedes realmente,
Petro hizo bien ese cambio, más allá de que estén de acuerdo con hacer el cambio. Lo hizo bien, lo planeó bien, traer unos camiones chatarra de Estados Unidos durante unos meses, luego traer otros camiones nuevos que están parqueados en la 80, porque resulta que como no pudo asumir todo el este de basura, le sobraron unos camiones y ustedes van por la 80, pues yo no sé, me dicen que hay en otros sitios, yo los vi en los de la 80 y hay como 40 camiones parqueados, nuevos, a la intemperie ahí, dañándose básicamente. ¿Por qué? Porque la mitad la sigue teniendo los privados, la mafia que él decía, los intereses privados, etcétera, que tienen sus propios camiones y que dijeron, no, nosotros tenemos nuestros camiones, no necesitamos eso. ¿Eso es una decisión de alcalde o es una alcaldada, como se dice tradicionalmente? Entonces yo quisiera que ustedes, a la hora de tomar esa decisión, piensen eso. Maneja bien el equipo, tiene visión de ciudad y la aterrizan decisiones concretas o no, porque es muy lindo el discurso y a mí me gusta el discurso, me convence. Entre otras cosas, Petro me invitó muchas veces a hacer alianza con él en la campaña, porque compartíamos muchas cosas, no solamente la denuncia del cartel de la contratación, mucha visión de ciudad, pero a mí siempre me preocupó eso, que Petro, siendo magnífico parlamentario, ha sido mal administrador, ha sido mal gerente, ha sido mal alcalde. Ha planteado discusiones interesantes, pero el alcalde es distinto a un senador y el alcalde es distinto a quien hace control político o que denuncia cosas. Y creo que ahí está la clave, en mi opinión, de si es un buen alcalde o un mal alcalde. Y repito finalmente, esto no significa que uno esté de acuerdo o no con la revocatoria, es otra discusión. Bueno, muchísimas gracias. Ahora llega el momento en que ustedes, por favor, cojan su maquinita y voten a la pregunta: ¿es Petro un buen alcalde? Sí es 1, no es 2. Y le doy la palabra a Rito Quieta mientras tanto. Mientras está la votación, pues agradecer a todos el haber participado en este debate, sí o no, el poder de los argumentos, al doctor Galán, al doctor Asprilla, a nuestros invitados de la Pontificia Universidad Javeriana. Padre, muchísimas gracias. A Juanita León, que ya tiene en el monitor, yo creo, la votación. ¿Quién ganó este debate? Recuerden que es el que puede cambiar la opinión del auditorio, el que durante todo este tiempo pudo con sus argumentos cambiar su posición inicial. Pues aquí tengo que Petro buen alcalde, sí, 53%, no 47%. Entonces ahora tenemos que ver cómo cambió eso durante el debate. Durante el debate. Sería bueno que nos pusieran en el primer pantallazo de cómo fue la votación inicial para saber quién finalmente ganó este debate, si el doctor Galán o el doctor Asprilla. Okay, vamos a ver las matemáticas de la Javeriana, qué tan buenas están. Pero mientras tanto yo le voy preguntando a la gente del público mientras nos pone la pantalla. Durante este debate pudo cambiar la percepción. ¿Por quién votó al principio? ¿Por el sí o por el no? Por el sí. ¿Y ahora? Por el sí. No hubo ningún cambio. ¿Por el sí o por el no? Por el no. ¿Y ahora? Por el no. O sea, yo creo que el cambio, o sea, no sé dónde fue el cambio aquí en el auditorio. Quisiéramos saber otra vez los resultados, a ver quién ganó este debate finalmente. Ahí están, Juanita. Ah, bueno, entonces el debate, qué pena que me haga tan cerquita, pues estoy muy ciega. Pasamos por ¿es Petro un buen alcalde? Por el sí pasó de 59 a 53% y por el no pasó del 41 al 47%. Entonces la diferencia, quedaron empatados, porque son 6. No, porque son 6, entonces lo gana el doctor Galán. A pesar de que la mayoría del auditorio sigue creyendo que Petro es un buen alcalde, pues Carlos Fernando Galán logró convencer a más personas. Les agradecemos a ambos. Guillermo, muchísimas gracias, tus argumentos nos ayudan muchísimo a tomar una decisión, y Carlos Fernando también. Y los invitamos al siguiente debate, que va a ser al final de mes con un nuevo tema: sí o no, el poder de los argumentos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas veces que las preguntas de ustedes son una clase.